Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Hola, hola, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Sí, como pudieron ver, solicitamos que nos hicieran este nuevo proyecto que llamamos Caminero. Quedó hermoso, pero para darle un toque final compramos estas luces, que son para poner en el jardín. Se cargan al sol, es decir, no necesitan estar conectadas ni a la corriente ni de baterías, lo cual me suena genial. Dicen que son resistentes al agua y que sus tapas por fuera son de acero inoxidable. Y tiene una pieza la cual se introduce en la tierra para que queden fijas. En este empaque vienen 4 y así deben verse en el jardín. Vamos a aprovechar que hay un buen clima para ponerlas y ver si se cargan. Al final del video les voy a mostrar cómo se ven en la noche. Aquí las muestro para que vean un poquito mejor. Estos punticos, si mal no estoy, son las luces LED y lo que se encuentra en el medio viene siendo como especie de un panel solar, es decir, a través del cual ellos se cargan. Y por detrás se encuentra el botón de encendido y apagado. Vamos a prenderlo para que se carguen y después en la noche automáticamente prendan. Y esta es la patica que se pone debajo de para que fijen la tierra. Ya probé a colocarla, por eso es que la ven así sucia, discúlpeme. Y estos son los orificios en los cuales se introduce esta pieza, les muestro. Finalmente así quedan, me costó un poquito porque estoy grabando con una mano, pero así. Tú lo introduces en este orificio y vamos a ponerlo en la tierra. Bueno, la tierra está un poco dura, así que voy a humedecerlo un poco. Y listo, así quedó. ¿Cómo lo ven? Déjenmelo saber en los comentarios. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Y aquí les quiero mostrar ahora cómo fueron mis rutinas en la noche durante la reforma. Agua a las plantas le echaba si veía que era necesario, porque como les comenté en videos anteriores, el clima era bien variado. Lo mismo llovía que hacía muchísimo sol. Ahora, todos los días antes de acostarme sí me aseguraba de barrer. No estaba usando la aspiradora por lo que les conté en el video pasado, así que si no lo saben les invito a que lo vean. Les dejo el enlace en la cajita de información. Y además tampoco estaba utilizando la aspiradora porque había demasiada tierra y mucho polvo. Así que la escoba fue mi mejor amiga en estos tiempos. Y ya están viendo, a Luna le encanta llamar la atención cuando te ve que agarras una escoba o la aspiradora. Lo de ella es que le saquen una pelota que se le mete bajo el mueble. Y aquí está jugando con la almohada que le cosí. En videos anteriores también les mostré esto. Y fue una almohadita que le regaló una amiga. El polvo sobre las superficies lo quitaba cada 3 días más o menos. Me refiero al de la mesa del televisor, porque por lo general le poníamos una sábana durante el día y solo se la quitábamos en la noche. Entonces no agarraba tanto polvo lo que es la pantalla. La mesa sí, pero cada 3 días que se notaba y cada 3 días que se lo quitaba. A la mesa del comedor sí le quitaba el polvo diario, hasta 3 veces al día, es decir, antes de sentarnos a comer algo. Lo mismo lo limpiaba con una mezcla de agua y vinagre que tengo o de agua y alcohol.
Limpiar el piso con agua, francamente lo hacía cada 2 días y depende de si veía mucha suciedad. Sobre todo cuando se estaba acabando el proyecto, que ya había menos tránsito. Y bueno, luego de barrer y limpiar pasaba a la cocina. A veces acumulaba un poco de vasijas del almuerzo y la comida, ya que no podía dejarlos escurriendo porque si no agarraban polvo. Y la mesada, obviamente, la limpiaba 3 veces al día, es decir, cada vez que nos íbamos a cocinar. Bueno, y ahora que estoy lavando los platos, quiero contarles que en 2 shorts les compartí, o en 2 o 3 les compartí información referente a lo que es el lavado del plato, el uso de las esponjas y demás. Por si les interesa, les invito a que vayan a buscarlos y los vean y me dejen saber en ese short en los comentarios qué tal les parece, si están de acuerdo con esos datos científicos que encontré o no. Ahora voy a poner cada cosa en su lugar de esta forma. Y bueno, esta actividad trataba de hacerla todas las noches para que al otro día no tener que correr el riesgo de que cuando me levantase ya ellos estuviesen trabajando y la vasija hubiese agarrado polvo. En caso contrario, que no lo hiciera, pues entonces me levantaba temprano o le pedí a mi esposo que la guardara. Caso si me hice un poquito adicta al café. Antes de acostarme me tomaba un poco de café porque en mi caso a mí me relaja bastante, me da hasta sueño cuando tomo café. Entonces no tengo problema con tomar café en la noche y mucho menos antes de acostarme. Como el aroma de un buen café para levantar los ánimos y terminar con lo que me quedaba por hacer. Y mientras se hace el café, quiero comentarles que espero la próxima semana poder compartirles mis compras y decoración de Navidad, porque ya la casa va a estar lista para decorarla. Así que esperen pronto ese video para mostrarles, porque como les dije, ante el 25 voy a decorar la casa y así será. Miren, esta forma de revolver el azúcar con un poquito de café me lo enseñó otra amiga. La idea es que quede un poco espumoso. A mí todavía no me sale. Yo sigo intentando cada vez que hago el café. Bueno, y me acuerdo. De forma tal de poder aprender para cuando ella venga de visita, poderla sorprender con decirle, mira, ya sé hacer el café a la forma que te gusta. Pero todavía no me sale, como pueden ver. Y lo prometido es deuda, así se ve el caminero con las luces prendidas. Traté de hacer una buena toma, pero Luna estaba metida en el medio. Igual la cámara no juzgaba bien, así más o menos tienen una idea. Me encanta cómo se ve.
Y ahora sí, mis amigos, me despido con este delicioso café y viendo una novela cubana. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!